Ahora sí, entonces, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Sarbo. Muchísimas gracias por estar en este webinar de gestión de proyectos de innovación, en donde lo que vamos a estar viendo justamente es la combinación entre estos dos ámbitos que muchas veces parecen disímiles, parece que no tienen mucha conexión, que son la innovación, la creatividad, la generación de nuevos elementos e ideas con la disciplina propia de la gestión de proyectos. Me presento muy rápidamente. Estoy al frente de Impala. En Impala lo que hacemos desde nuestros inicios tiene que ver con lo que nosotros llamamos la horizontal de gestión de proyectos. Siempre nos desafió e inspiró lo que tenía que ver con la generación de valor a través de proyectos, algo que no existe, se decide hacer, se ponen recursos económicos, gente y muchas veces expectativas, y después de eso existe algo que antes no había. Ese algo puede ser tan físico como un puente, una central eléctrica o lo que sea, pero todo lo que tiene que ver con creación de valor mayormente tiene que ver con el desarrollo de proyectos. Entonces lo que fuimos viendo desde un inicio, tanto cuando comenzamos con Impala Risk, como cuando también desde la fundación de Impala Pro, todo lo que tiene que ver con defender la generación de valor de proyectos con gestión. Y veíamos que cuando había gestión, había generación de valor, cuando no había gestión, había destrucción de valor. En Impala Pro lo que hacemos, y este es nuestro propósito, inspiramos y acompañamos a organizaciones y personas a producir y sostener cambios con propósito, justamente. Porque lo que fuimos viendo, así como en el enfoque tradicional estamos convencidos que la gestión de riesgos es lo esencial de la gestión de proyectos, en estos entornos turbulentos estamos convencidos que definir un propósito, o más que definirlo, descubrir un propósito, hace que después tengamos el norte mucho más claro. Y muchos proyectos empiezan sin entender un propósito, o sin entender el para qué se hacen. ¿Sí? Y cierro con esto, lo que tiene que ver con Impala Pro. El Pro viene de propósito que genera valor a través de un proyecto, y nuestra forma de concretar eso es a través de propuestas. O sea, propuestas implica no ir nunca hoja en blanco al cliente, sino ir con un modelo sobre el cual justamente traer aportes. Dicho esto, a lo que nos dedicamos justamente en estos dos grandes bloques es tanto a servicios como a capacitación, ¿sí? Servicios de a través del Agile Coaching, facilitación y llevar adelante estos cambios con propósitos, como son las células transformacionales dentro de organizaciones que son tradicionales y empiezan a entender que tienen que de alguna forma cambiar, ¿sí? Empiezan a entender que de alguna forma la agilidad no solo es para algunos proyectos, sino que tiene también una dimensión organizacional. Y en este contexto que estamos actualmente de pandemia, donde se alteran muchos comportamientos, ¿sí? Veíamos como novedoso que justamente desde 2017 tenemos un servicio que hoy por hoy está más en boga, quizás que tiene que ver con dar servicio de gestión de proyectos, pero de una manera remota, ¿sí? O sea, y desde 2017 brindamos el servicio de Virtual PMO, lo que nos permitió justamente tener un alcance extendido dentro de varios territorios. Y en lo que tiene que ver con talleres o capacitación ejecutiva, construcción y descubrimiento de propósito, diseños de OKR, y todo lo que tiene que ver justamente con el desarrollo de habilidades en un entorno que requiere cada vez más que seamos ágiles. Hoy vamos a ver 4 puntos y la idea es honrarles el tiempo enfocando en lo que realmente creemos que aporta valor de la conjunción de estos dos ámbitos, como decía antes,
de innovación y gestión de proyectos. Vamos a darle una vuelta innovadora a la innovación, vamos a cuestionar un poco lo que siempre se habla sobre lo que es innovar. Vamos a plantear un modelo que ustedes pueden también llevar a sus empresas de cómo gestionar justamente los proyectos de innovación. Vamos a plantear algunos pensamientos que esperamos que sean un puntapié para que ustedes puedan llevar adelante los proyectos de innovación dentro de sus organizaciones y proponerles cómo continuar en contacto hacia el final. Sobre innovación se habló muchísimo, sobre innovación, digamos, hay una mirada como que la innovación es inherentemente buena y tiene que suceder sí o sí, con lo cual estamos de acuerdo en que no podemos dejar de innovar, ¿sí? Sin embargo, empiezan a despertarse algunas voces críticas con respecto a que la innovación en sí mismo ya no es la bala de plata, ¿sí? Ya no es algo que de por sí es indiscutiblemente bueno, sino que hay que ponerlo dentro de un marco, dentro de las organizaciones y empresas. La innovación, como dice este artículo de la Harvard Business Review, se convirtió durante estos años en una palabra de moda, en una palabra usada, y por lo tanto una palabra a la que cada uno le pone el sentido que quiere, ¿sí? Justamente porque hay como un cansancio, ¿sí?, en pensar que la innovación no tiene que rendir cuentas para nada, ¿sí? Que la innovación es esencial, en eso estamos todos de acuerdo, pero la vuelta que le estamos dando desde hace algunos años y que fue un gusto ver en estas ediciones de revistas prestigiosas que retomen este concepto, es que la innovación tiene que ser productiva, la innovación tiene que generar algún tipo de impacto. Si no lo hace así, justamente se convierte en algo hueco. Entonces la innovación de alguna manera también tiene que rendir cuentas y la innovación también tiene que ayudar a los mejores resultados de la organización. En una encuesta de la consultora Pricewaterhouse, lo que se veía era que justamente la mayor parte de la innovación era que no era efectiva, o sea, de las principales preocupaciones que surgía en esta encuesta de nivel directivo alto, era justamente que sí innovamos, pero no lo hacemos de una manera efectiva. ¿Qué es efectiva? Que cumpla sus objetivos. Fíjense que en esta encuesta puntualmente lo que tiene que ver con innovación estaba en un ámbito de preocupación mayor incluso para estos directores de empresas, mayor incluso que lo que tenía que ver con el crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se va viendo que hay muchos recursos que se utilizan en innovación, que no está mal. El problema es que justamente lo que pasa es que no generan ese impacto deseado, ¿sí? Entonces, para muchas organizaciones, la innovación lo que hace es ser un, eh, digamos, como un espacio hueco justamente donde se va presupuesto. Y esto me hacía pensar en que la mirada innovadora sobre la innovación es que la innovación vaya mucho más allá de la creación de cosas nuevas. Cuando hablamos de innovación en general pensamos en lo que tiene que ver con creatividad, con generar cosas nuevas, con generar cosas disruptivas, y eso no está mal, porque es una parte importante de la innovación. El punto principal de este encuentro de hoy es que esa innovación debe tener dos condiciones. Estar en función de la estrategia para generar resultados, y para eso creemos que hay que darle un marco de gestión. Por eso un poco en chiste traemos aquí a cuento esta
frase que dice: la guerra es demasiado importante como para dejarla en manos de los generales, que fue dicha por un politicólogo, ¿sí? Hace muchos años, pero cada vez se escuchan más ámbitos, como hace algunos días en un artículo decía: la pandemia es algo demasiado serio o importante como para dejarlo en manos de los sanitaristas, ¿sí? Dicho esto, y es un poco en chiste y un poco reflejando lo que suele pasar en las organizaciones, se innova mucho, a veces no lo suficiente, pero el gran problema y un poco la piedra de toque que traemos aquí para conversar y para hablar con ustedes es que a veces el problema no está en la innovación, ni tampoco en la cantidad de innovación, sino en la falta de gestión que viene luego. Y ahí es cuando la innovación empieza a generar más ruido que beneficios dentro de la empresa. Uno de los gurúes en términos de innovación, que es Guy Kawasaki, una persona con mucho trayecto y mucho recorrido en lo que tiene que ver con el mundo digital y también con el mundo analógico, ¿sí? Tiene esta frase que me parece, o a mí al menos personalmente me resonó mucho porque tenía mucho que ver con lo que en Impala siempre buscamos, que es el concepto de propósito, ¿sí? La idea es que la innovación tiene que dar sentido, tiene que verse el para qué se hace esa innovación. Y ese para qué después tiene que ser acompañado de un marco apropiado de gestión, ¿sí? La innovación, ¿sí?, adquiere una dimensión extra cuando se piensa en términos de outcome, cuando se piensa en términos de para qué estamos haciendo esto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito y cuál es el impacto que quiero generar en el mercado? Hay dos conceptos que suelen usarse como sinónimos y no lo son. Uno es el output, que es el resultado de un proceso, o sea, un proceso entrega cajas, entrega lamparitas, entrega autos al final de una línea de producción, entrega clientes contactados por el call center. Eso es output, eso es una métrica que me indica la salida de un proceso, ¿sí? Ahora, el outcome es el impacto que eso genera. El outcome es lo que produjo ese output. Entonces, incluso en marcos ágiles, muchas veces hablamos que tenemos que maximizar el outcome minimizando el output. Y si se fijan, la inmensa mayoría de los indicadores de las organizaciones tienen que ver con output. Insisto, clientes contactados, eh, cantidad de autos vendidos, todas las métricas que se imaginen en general tienen que ver justamente con la salida de los procesos. Primero porque es más fácil medirlo y segundo porque tiene que ver más con aspectos técnicos. El outcome tiene que ver más con impacto, más eso que qué impacto tuvo eso que genera. Uno de los pilares que tenemos hoy es que justamente pensar la innovación fuera de la caja es pensarla vinculada con la estrategia y potenciar con la gestión. Decimos esto, vemos en numerosas organizaciones situaciones donde lo que se prioriza la cantidad de innovación y la métrica que se le pone a la innovación
Pablo, no sé si estás por ahí, se está entrecortando, se cortó el audio directamente, no te escuchamos. Volvemos entonces, estábamos en esta instancia. Gracias por esperar. Bien. Entonces, decíamos, acá estamos. Entonces, decíamos, lo que planteamos es, pensar la innovación fuera de la caja es no poner más métricas de output de innovación, cuanto más estamos innovando, sino justamente empezar a poner métricas de outcome. ¿Cuánto impacto generan esas innovaciones? ¿Sí? Entonces, ¿qué modelo presentamos para justamente colaborar con esta entrega de valor? Y es lo que llamamos un funnel de innovación. ¿Cómo ir traqueando las innovaciones y cómo asegurar que innovamos y que esa innovación genere impacto? Este funnel, este embudo, ¿sí? Lo planteamos en 4 fases. Lo que tiene que ver con la generación, lo que tiene que ver con la priorización, lo que tiene que ver con la gestión y lo que tiene que ver con la salida al mercado. Estas son como las 4 grandes etapas que planteamos y usamos dentro de lo que tiene que ver con la gestión de la gestión de proyectos de innovación. La generación, la primera etapa donde comienza todo, claramente tiene que ver con algo más imaginativo, con algo más de creativo, ¿sí? La idea acá no es disminuir la creatividad, sino la idea es que esa inspiración después tenga un flujo de trabajo dentro de la organización. Entonces, la primera parte de generación de ideas es lo que uno ve en un taller típicamente de creatividad, de desarrollo de nuevas formas de pensar, de usar pensamiento lateral, talleres con Lego Serious Play o facilitados a través de Lego Serious Play, en donde mediante técnicas que hacen que el cerebro se active por el uso de las manos y del cuerpo, generamos ideas que de otra forma no hubieran podido surgir. Todo lo que tiene que ver con la generación en sí mismo queda por fuera de este webinar y de este enfoque porque es lo que son ámbitos de aplicación específicos. Ahora, un punto de contacto que vemos que tiene mucha utilización últimamente entre la generación de ideas y la gestión de proyectos es justamente las técnicas del design thinking. No vamos a entrar súper en detalle en esto, simplemente nombrarlos y simplemente comentar que es un medio útil y un medio idóneo para justamente generar nuevas ideas y que esas ideas ya de alguna forma vengan prototipadas para solucionar el problema.
Lo que vimos en muchas experiencias de talleres de Design Thinking dentro de las empresas es que como el modelo de Design Thinking es completo y llega hasta la etapa de testeo y materialización en el mercado, a veces estos procesos quedan truncos en la etapa justamente de prototipación y testeo. ¿Por qué? Porque una vez que se va a testear, la parte creativa, la parte de ideación, entra en competencia, si quieren, con la parte burocrática de la organización. Entonces, cuando se va a testear, cuando se va a desarrollar la solución dentro de la empresa, sea del ámbito de IT o no, lo que empieza a pasar es que entra en una cola de espera con un montón de otras iniciativas. Estas colas de espera con otras iniciativas lo que hace que justamente el flujo de innovación no genere el impacto esperado. Por eso lo que planteamos desde aquí y lo que traemos hoy es no solo una visión de ideación, de creatividad y de innovación, sino combinada con el segundo estadio que es la visión de portfolio. ¿Qué es la visión de portfolio? Una visión en donde, una vez que tenemos todo lo que tiene que ver con problemas que haya que resolver, con la creatividad que haya que generar, después tengamos una etapa de priorización. Porque seguramente en la mayoría de las organizaciones surgen más ideas de las que después se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo de esta proliferación de ideas? Que esas ideas no sean correctamente priorizadas y que sobrevivan las que tienen menor impacto, que sobrevivan las que tienen solo mayor apoyo político, las que suenan mejor, pero lo que traemos como segundo eslabón en la cadena de generación de valor no es la innovación solo genera más impacto si innovo más, porque esa es una medida de output. La medida de output es qué tantas ideas genero. Cuando lo que queremos traer acá es quizás genero muchas ideas, pero después tengo que pasar por un filtro que sea la priorización. Y esta priorización es estratégica, esta priorización debe hacerse lo más temprano posible para ahorrar la mayor cantidad de recursos. Decimos esto porque vimos muchos proyectos de innovación que avanzan y se cancelan en estadios avanzados. Cuanto más avanzado es el estadio en el que se cancela el proyecto, más recursos consumió. Y es un impacto doble, porque no solo se gastaron recursos en el proyecto que se cancela, sino que aparte esos recursos hicieron que no se puedan ejecutar otros proyectos. Entonces, hubo un costo hundido y un costo de oportunidad. Es un costo doblemente negativo para la organización. Por eso planteamos de la ideación y de la creatividad, después pasar a la priorización. Y acá hay técnicas que vienen siendo usadas hace años que tienen que ver con el manejo de acciones. Por eso ahí hablamos de asset management o de stock asset management, porque tiene que ver con técnicas probadas incluso matemáticamente, pero no hace falta irse a cosas muy complejas. Lo que sí tiene que haber es, de todo lo que se nos ocurre hacer y de todo lo que pensamos que sería interesante hacer, que haya un punto de decisión. La innovación no sucede en el vacío. La innovación, para que genere impacto, tiene que estar acompañada de decisión y de gestión. Lo que planteamos en este estadio es que haya una decisión. Alguien me decía en una empresa hace un par de años, acá lo que nos sobra son ideas. Y eran unos afortunados porque tenían muchas ideas. Pero lo que me decía este director era, lo malo que tenemos es que estas ideas vienen hechas por gente que tiene miedo de ser despedida. Entonces, generan ideas,
para justificarse el trabajo. Desde ya que eso era una opinión, yo no sé si era cierto, pero muchas veces las organizaciones y las áreas funcionales generan ideas en función a lo que entienden desde una visión sesgada, desde una visión un poco cercenada. Lo que planteamos acá es que haya justamente una visión de flujo, una visión de impacto al mercado. ¿Cómo conseguimos esa visión de impacto en el mercado? Con algo que viene sucediendo hace muchos años y ahora de manera exponencial. Lo que se le pide a todos los equipos y a todas las empresas es hacer más con menos, ¿sí? Yo recuerdo un paper del Project Management Institute de hace más de 10 años en donde decía, eso ya no es algo nuevo, eso ya es algo estándar. Hacer más con menos ahora es algo estándar para las empresas. Lo difícil es entender cómo hacemos más con menos. Y lo que planteamos acá es justamente hacer más con menos se hace haciendo menos cosas con más impacto. Y hacer menos cosas, este signo menos que está abajo a la izquierda, implica decidir qué no se hace. Muchas veces por un tema de juegos políticos eh, o de internas dentro de las empresas, no hay una instancia de decisión temprana de decir qué se hace y qué no se hace. Y se empiezan un montón de iniciativas para mostrar que estamos haciendo muchas cosas que se cancelan en estadios tardíos y eso hace que se hayan incurrido en costo y ya hablamos de costo hundido y de costo de oportunidad. Este es un concepto muy pero muy estratégico en términos de entender en qué menos cosas vamos a poner más esfuerzo. Esto es lo que, como veíamos antes, decía Guy Kawasaki, la esencia de la innovación pasa por dar sentido. Dar sentido es qué cosas vale la pena hacer. ¿Cómo hacemos esto? Porque suena muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Que haya un proceso con eventos preacordados en donde hayan gates, en donde hayan puertas, en donde haya instancia de decisión de qué proyecto continúa y qué no, ¿sí? ¿Qué proyecto continúa y cuál no? Estas instancias de decisión en muchas organizaciones adquieren como un sesgo burocrático, como un sesgo de, bueno, hay que ir a esta reunión para justificar por qué se hace. En muchas empresas eso está muy pautado, ¿sí? Por ejemplo, en términos de cuánto dinero implica pasar a la siguiente etapa, cuánto beneficio va a traer, ¿sí? Todo lo que es industrias pesadas, todo lo que es industrias de proyectos de inversión de alto CAPEX, hay instancias formales, incluso algunos de ustedes están en estas industrias y saben perfectamente de lo que hablo. Lo difícil es que sea un proceso automatizado en términos de que ya sabemos, por ejemplo, en los 15 de cada mes hay comité de decisión de proyectos. No es de monitoreo cómo va, sino de nuestro pipeline de innovación, qué proyecto sigue y cuál no. Y como comentan muy bien acá en el chat, muchas veces también tiene que ver con ego, ¿sí? Yo suelo decir, y con los que he hablado algunas veces ya los tengo un poco cansados, que las 3 letras que pudren todas las organizaciones son justamente ego, ¿sí? El ego hace que tengamos una territorialidad sobre las funciones, que querramos preservar cosas que sabemos que no funcionan, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos acá es que haya un proceso formal de decisiones de qué proyectos avanzan y cuáles no. Cuando hablamos de gestión de portfolio, hablamos de hacer los proyectos adecuados, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de pipeline, hablamos de hacer los proyectos de manera adecuada.
En el portfolio es una decisión estratégica de qué proyectos hacer y cuáles no. Esos tienen que dar paso a qué proyectos queremos gestionar y cómo vamos a hacerlo. Y acá tenemos los dos grandes ámbitos de gestión de proyectos. La gestión de proyectos tradicional y la gestión de proyectos ágil. La tradicional con todo lo que tiene que ver con objetivos, recursos, prioridades, para conseguir justamente el alcance solicitado en el plazo requerido, dentro del costo presupuestado y con la calidad que hace falta. Pero también surgen desde hace mucho tiempo, o desde hace bastante tiempo y cada vez más fuertemente, todo lo que tiene que ver con los marcos ágiles, ¿sí? Entonces, lo que vemos que es interesante dentro del pipeline de innovación es tener criterios claros de en qué momento o ante qué situación vamos a aplicar qué marco de gestión, ¿sí? El enfoque de Cinefin, que es este que ven acá, que dice cuáles son los problemas simples, complicados, complejos o caóticos, da una perspectiva y alguna idea de en qué tipo de situación usar qué proyecto. Por ejemplo, en el ámbito de decisión de los temas simples, en general ese es el ámbito de lo operativo, donde hay mejores prácticas, donde hay tareas repetitivas. El ámbito de lo complicado es el ámbito de los especialistas, en donde ya no hay mejores prácticas porque tengo también un riesgo, tengo que también generar algo en un plazo, pero aquí en el ámbito de lo complicado puedo ir teniendo un enfoque escalonado, ¿sí? Un enfoque en etapas, lo que típicamente se llama un enfoque predictivo. Este enfoque predictivo es el que se arma a través de un Gantt, en el que justamente vamos poniendo cuáles son las fases, las etapas, las tareas, etcétera, etcétera, o donde distribuimos el alcance a lo largo del tiempo del proyecto. En el ámbito de lo complejo es en donde conocemos el problema, pero no conocemos los pasos o las fases del Gantt que tenemos que ir recorriendo para llegar a él o para llegar a solucionarlo. Entonces tenemos necesariamente que iterar. Aquí yo soy un poco escéptico de usar el concepto de prueba y error, porque prueba y error da la idea también de estar probando en el aire, ¿sí? Y no tiene nada que ver con agilidad. Los marcos ágiles justamente son los que son conscientes eh, de que no conozco los pasos que hay que dar para llegar a la solución del problema, entonces tengo que necesariamente ir iterando. El marco de lo caótico es el ámbito de conozco que hay un problema, primero actúo y después me ordeno, ¿sí? Es el típico, la típica situación de urgencia, ¿sí? Entonces, los proyectos de innovación típicamente empiezan con un enfoque más ágil de iteración, ya sea con design thinking o con alguna otra técnica. Voy bajando incertidumbre en las etapas tempranas y después lo que hago es justamente, puedo ir poniéndolo dentro de un enfoque más tradicional, más de Gantt, ¿sí? Entonces, dicho esto, el otro punto que planteamos es, no necesariamente un proyecto tiene que ser gestionado solo con un marco de gestión, ¿sí? Es un enfoque muy sesgado, muchas veces potenciado por las mismas oficinas de proyecto. Este es un proyecto tradicional y este es un proyecto ágil. No siempre es así, y es lo que estamos intentando mostrar en esa conjunción naranja. Lo que pasa a veces es que un mismo proyecto pasa por una fase que es mejor gestionarla con un enfoque ágil y después pasarlo a un enfoque tradicional. Quería traer un caso de un cliente en donde justamente estamos acompañando el proceso de transformación organizacional con agilidad y donde también colaboramos con la gestión del pipeline de
proyectos de innovación. Y le quería traer 3 aprendizajes que fuimos viendo. Primero, este último que decíamos. No siempre, o bajamos por la positiva. Un proyecto puede tener una fase o una etapa gestionada con un enfoque ágil y después se puede pasar a la tradicional. Una cosa que se rompió fue esta idea de que un proyecto tiene solo un marco de gestión, ¿sí? Entonces, ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es que, si bien es una empresa que vive de lanzar productos al mercado y lanzar modificaciones de productos al mercado y tiene un pipeline de innovación global, hay un proceso de gestión con los puntos de decisión muy claros, ¿sí? Y no es una empresa que tenga nada que ver con temas de ingeniería, no es una empresa que tenga que ver con nada que tenga que ver con oil and gas, ¿sí? Entonces, lo que sí vemos es que cuando no se cumple ese proceso de toma de decisiones, se avanza, se gastan recursos, no solo recursos económicos, sino horas de las personas, e insisto en esto que es muy importante, expectativas de las personas, y después lo que termina pasando es que ese proyecto se cancela. Entonces, esta buena práctica de tener procesos decisorios con puntos en donde se diga si un proyecto avanza o no, ha generado ahorros, pero de una cantidad de dinero impresionantemente alta. Y el tercer aprendizaje es que justamente toda la creatividad no está reñida para nada con la gestión. Vemos y colaboramos con equipos y con agencias creativas, ¿sí? Que tienen unas ideas que desbordan creatividad. El tema es que eso después hay que darle un marco de disciplina según el tipo de proyecto que sea, y justamente hay que ajustar la creatividad a qué es lo que la organización puede hacer en esa instancia, ¿sí? Entonces, los 3 puntos que traemos como aprendizajes de este caso, empezando del último hacia el anterior, es: la creatividad no está reñida con la gestión, al revés, la gestión hace que la creatividad aterrice y tenga impacto. El segundo es que ayuda mucho un proceso con instancias muy claras de punto de decisión de si un proyecto continúa o si no continúa. Y el primero es que un mismo tipo de proyecto puede tener dentro de su ciclo de vida distintos marcos de gestión que se apliquen, ¿sí? Puede empezar con ágil y después seguir, por ejemplo, con tradicional. Entonces vimos el ámbito de lo creativo, o dentro del funnel vimos la etapa de lo creativo, la etapa de la priorización y la etapa de la gestión del pipeline. La gestión del pipeline era esta última que habíamos visto recién. La última etapa que tenemos dentro de nuestro modelo de gestión de proyectos de innovación es la que tiene que ver justamente con el impacto en el mercado. Impacto en el mercado requiere diseñar previamente cómo nos vamos a medir luego. Digo esto porque muchas veces se pone mucho objetivo en el entregable, en que sea brillante, etcétera, etcétera, pero no se definen tempranamente cuáles son las métricas que vamos a usar. Y estas métricas, en general, en muy grandes clasificaciones, vemos que tienen 2 aspectos: métricas de ejecución, o sea, métricas, si quieren, de output, de números de unidades, puntos alcanzados, mercado abarcado, cobertura, etc. Y métricas de resultado. Y no solo resultado económico, sino resultado en experiencia en cliente, etc.
En el ámbito de IT, esto en general tiene una parte donde uno va viendo en función a qué tanto uso hace la gente de las características del software, va viendo si funcionó bien o no, o si es una característica que era esperada por los clientes. En otro tipo de innovaciones, por ejemplo en consumo masivo, etcétera, es un poco más difícil de medir. Lo que planteamos acá es, por más que sea difícil de medir, hay que definir antes cómo voy a medir el éxito luego. Y tengo que también tener alguna idea, alguna definición de cómo va a ser el circuito de realimentación de la información. Porque justamente una de las cosas más valiosas, aparte del beneficio económico o de la experiencia en el cliente, en estos entornos cambiantes es el conocimiento. Es qué aprendemos de esta situación, qué aprendemos de este lanzamiento al mercado. Lo que suele ser la imagen de los lanzamientos al mercado en muchos proyectos es listo, llegué a la costa, acá está el producto, ya lo lanzamos. Y eso no es más que la mitad del viaje, porque la otra mitad implica justamente aprender qué pasó con eso. Con respecto al aprendizaje, lo que vamos viendo en las organizaciones es que es muy fácil decirlo, pero muy difícil conseguir aprendizajes que no sean triviales. ¿A qué nos referimos con aprendizajes triviales? Aquellos que no vamos a poder usar en otras implementaciones. Ejemplo, hacemos un lanzamiento de un producto de consumo masivo en el mercado del AMBA, en el mercado de la capital federal de la República Argentina y todo el cordón urbano que la rodea. Y tenemos un problema con el distribuidor del sector 4, por ejemplo. Les cuento, un proyecto real, ¿sí? Sin decir quién fue. Cuando se hizo el taller de lecciones aprendidas de ese proyecto, cuando se intentó recopilar el conocimiento de ese proyecto, una de las cosas que surgieron fue, bueno, no podemos contratar más a este proveedor, ¿sí? O no podemos pagarle a un proveedor o no podemos ir con un precio tan exigente sobre un proveedor. Ahora, eso era algo que ya se sabía antes. Eso era algo que ya se hablaba antes dentro del proyecto, pero no se hizo. No se hizo ¿por qué? Porque el conocimiento era casi trivial. No saqué información de mercado que me diga algo más que algo de lo que ya sabía. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ver con conocimiento es muy fácil expresarlo, pero muy difícil sacar conocimiento que no sea trivial. ¿Sí? Visión general entonces del funnel, creatividad o generación de ideas, gestión de portfolio, o sea, decisión estratégica de qué sigue y qué no sigue, gestión de pipeline, aplicar los métodos tradicionales o ágiles o híbridos en esta parte, y al fin y al cabo el impacto en el mercado. Ahora bien, gráficamente ustedes van viendo cómo esto se reduce. Todo lo que pasa por fuera del diámetro de impacto del mercado, si lo viéramos de una forma muy exigente, serían ineficiencias. Porque lo único que va a conocer el mercado es lo que está en gris. Todo el resto son cosas que se hicieron y no avanzan, que se avanzaron y no avanzan, que sigue y no avanza. O sea, son cosas que idealmente, y digo idealmente porque no siempre puede hacerse, idealmente deberíamos haber frenado antes. ¿Sí? La idea de esto no es matar todas las iniciativas porque justamente lo que genera valor son los proyectos. Lo que sí decimos es que es importante tener un marco de gestión
para que no midamos el éxito de la innovación solo desde el punto de vista de la creación de ideas o de la generación de nuevas iniciativas. Porque en la generación de nuevas iniciativas hay mucho entusiasmo, hay mucho esfuerzo, hay muchas expectativas, ¿sí? Pero eso después hay que ponerlo dentro de un marco adecuado. Entonces, lo que intentamos hacer con la gestión es que la innovación y la creatividad tenga impacto después en el mercado. Y dentro de lo que tiene que ver con las últimas etapas, con la visión de valor, con la gestión del pipeline y con la de impacto en el mercado, este es un cuadro que hicimos que no vamos a ver punto por punto, pero sí es un cuadro que en Impala compartimos con nuestros clientes y nos ayuda a entender qué foco hay que hacer en cada etapa, ¿sí? Por ejemplo, puntualmente, en la parte de gestión de portfolio, el criterio es esta innovación que entra. ¿Tiene que ver con la estrategia? ¿Tiene que ver con lo que espero obtener de acá a 6 meses? ¿Sí? Y dentro del material que vamos a compartir después del webinar, van a ver que les vamos a ir haciendo llegar artículos sobre algunas ideas muy interesantes sobre esto, por ejemplo, que lo perjudicial que puede ser para una empresa cuando el comité ejecutivo o la estrategia tiene lo que se llama un déficit de atención. El déficit de atención es algo que sufren las personas, ¿sí? Ahora, cuando eso se lleva al marco organizacional, también muchas veces hay déficit de atención. Entonces, ponemos un objetivo para el año y en el primer Q ya lo estamos cambiando. Y en el segundo cuarto ya cambiamos lo que cambiamos en el primero, ¿sí? El déficit de atención genera que la estrategia no haga foco, sino que disperse energía. Entonces, lo que planteamos acá es las innovaciones tienen que estar en línea con una estrategia. Y ahí van a ir viendo criterios para cada uno de estos ámbitos. Esperamos que esto les sea útil para los proyectos que ustedes hagan en sus empresas. Lo que vemos es que hay una parte de creación y una parte de gestión. La parte de gestión, ¿sí? Muchas veces, si simulamos que esto es un aparato humano, requiere una digestión. Si ponemos muchas cosas en la entrada y no tenemos gestión y no damos tiempo a que la empresa vaya haciendo la digestión, lo que suele pasar es que tenemos una indigestión de proyectos. Y díganme ustedes si no pasa esto en sus empresas. Hay más proyectos de los que se pueden gestionar y muchas veces por ese choque de prioridades terminan quedando fuera de carrera también proyectos que hubiera estado bueno lanzar al mercado. Lo que vemos en muchas empresas es que esta falta de pipeline, de decisión, va generando una indigestión de proyectos. Y los proyectos compiten entre ellos por los recursos, lo cual siempre va a suceder. El tema es minimizar esta competencia para que la organización consiga foco. Cuando pasa lo que vemos en la imagen, no hay foco. ¿Sí? Este es el marco de análisis que justamente proponemos y llevamos adelante con nuestros clientes y que hoy queríamos compartir con ustedes. Con lo cual, para cerrar y tener un espacio de intercambio de ideas. Los 4 elementos principales para que querríamos que se lleven es, primero, que la generación de ideas no se convierta en desilusión. No creemos más cosas de las que después podemos generar, ¿sí? Tampoco quiere decir
atar todo a nuestra capacidad de ejecución. En alguna instancia hay que ser disruptivo y pensar fuera de la caja. Estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que solo generemos las ideas que se pueden hacer. Lo que digo es, no pensemos que solo por aumentar la cantidad de innovación va a haber más impacto en el mercado si no lo acompañamos con gestión. ¿Sí? Que la generación de ideas no se convierta en desilusión, que hagamos priorización por valor estratégico, lo cual requiere entender cuál es la estrategia, ¿sí? Que hagamos la gestión por flujo de valor, que tengamos alertas tempranas de desvío, lo cual en gestión de proyectos no es ninguna novedad. Y sé que dentro de los participantes que nos acompañan hay personas con muchísima experiencia, incluso muchos certificados PMP. Lo que traemos aquí es lo que, si quieren, puede ser la visión de portfolio. O sea, no ya solo pensar en un proyecto de punta a punta, sino que los proyectos necesariamente compiten por recursos. Y el último punto es que del impacto o del no impacto se aprende, ¿sí? Y esta es una parte que en un entorno cambiante como el que estamos ahora cada vez requiere más atención. Y el aprendizaje, insisto, que no sea trivial. Lo que suele pasar es que el aprendizaje nos quedamos con cosas muy por arriba. ¿Salió bien o salió mal? Este es el cierre y queríamos compartir con ustedes una propuesta, ¿sí? Que es justamente a partir de hoy quedar en contacto vía mailing, ¿sí? Para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo ideas, con un newsletter mensual que vamos a estar alcanzándoles con tendencias en innovación y gestión, con contenido que vamos curando de manera periódica, con publicaciones en términos de publicaciones de punta en lo que tiene que ver con innovación y gestión, y pensamientos y experiencias que van surgiendo dentro de lo que vamos aplicando con empresas, ¿sí? La idea es que a partir de hoy también quedemos en contacto vía mail para ir compartiendo estas cosas de lo que tiene que ver con aspectos de innovación y gestión de proyectos, ¿sí? Bien, todas estas publicaciones van a ir curando algún contenido, ya sea en formato de video, en formato de algunos párrafos de notas, publicaciones, libros, etcétera, que lo que vayan haciendo sea mantenernos al tanto de por dónde ir pensando temas vinculados con gestión de proyectos, puntualmente de innovación. Esperemos que esta propuesta sea de interés para ustedes, y ahora simplemente abrir en estos últimos 5 minutos, justo de reloj, un espacio para que vía chat, o si alguien quiere vía audio, nos comparta sus experiencias, si hay alguna consulta, si hay alguna duda, o incluso si ven en qué puede aportar este marco y en qué podría ayudar. Estamos para oírnos, así que desde ya, muchísimas gracias por estar, y abrimos 5 minutos para las consultas.